Muy buenos días, bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. El protagonista de la videoprueba de hoy va a ser el Chrysler LeBaron, concretamente el LeBaron 3 y además el MK2 con el frontal remodelado. Hay bastante que contar y además hay cosas que os van a sorprender. Por ejemplo, qué parentesco tiene este coche con el Ford Mustang o con los Maserati. Como siempre hay mucho que contar, así que venga, al lío. Es curioso que Chrysler utilizase el nombre de LeBaron para sus modelos de gama económica en los años 80, ya que tanto entre 1931 y 1941 y después entre 1955 y 1971 aproximadamente, el nombre de LeBaron hacía referencia a los modelos casi más lujosos que comercializaba la compañía. Sobre todo, eso, entre los años 50 y 70, el LeBaron era una de las versiones más lujosas de los Chrysler Imperial, que era lo máximo que tenía Chrysler en su catálogo. Como digo, en los años 70 llega la crisis del petróleo, los modelos tienen que bajar su caché, es la época de la maldad, como la suelen conocer, o los peores años para la fabricación de vehículos estadounidenses, y Chrysler entra en una crisis de la cual parece que no va a ser capaz de sobrevivir. Y digo parece porque a finales de los años 70 sucede un milagro, y es que en Chrysler contratan a Lee Iacocca, que ha sido despedido de malas maneras por sus desavenencias con la propiedad de Ford, pese a todos los buenos resultados que había prestado y los buenos servicios que había prestado para Ford. Pues a finales de los años 70 sale de allí de una forma bastante lamentable y lo contratan en Chrysler. Y la primera gran idea que tiene este Lee Iacocca es que tiene claro que hay que fabricar coches como rosquillas, de manera que encarga a sus ingenieros que desarrollen una plataforma universal de la cual a partir de ella puedan fabricar infinidad de modelos. Y así es como nace lo que se conoce como la plataforma K, una plataforma modular de la cual van a salir pues, en el entorno de los 50 modelos, y además modelos tan dispares como por ejemplo la Chrysler Voyager o el Dodge Daytona, un coupé y un monovolumen familiar a partir de la misma plataforma. La verdad es que fue todo un hito y consiguió lo que pretendían, rescatar a Chrysler. El milagro fue tan grande que Chrysler había negociado una serie de contratos y de préstamos blandos con sus acreedores para amortizar la deuda, y 3 años antes del plazo establecido ya habían pagado todas sus deudas. Esta plataforma K busca la máxima simplicidad, pero también eficiencia en su diseño. Suspensión delantera independiente con sistema McPherson de suspensión trasera por eje rígido o semi-independiente, como le encanta a la gente decir, no sé dónde encuentran lo de semi. Básicamente es eso, es un eje rígido con una barra Panhard transversal. Eso sí, son coches de tracción delantera. Frenos de disco en el eje delantero, frenos de tambor en el eje trasero, aunque algunos modelos, como por ejemplo este LeBaron Cabrio, llevará discos en las 4 ruedas. Y como digo eso, un esquema muy sencillo, pero que funciona muy bien. Motores transversales y tracción delantera, algo muy poco habitual en el mercado americano. En el año 81 aparece el primer LeBaron de tracción delantera y se convierte de inmediato en un éxito de ventas. Este modelo, que se conocerá como LeBaron 2, ya que el LeBaron 1 será el que se fabrica entre el 77 y el 81, pero era un modelo de tracción trasera, el primero que utiliza la plataforma K será el LeBaron 2. Una apuesta personal de Lee Iacocca será el ofrecer una carrocería descapotable para el LeBaron 2. Ya le salió muy bien la fórmula con el Ford Mustang en su etapa de Ford en el año 63, así que repite lo mismo con el LeBaron, un descapotable a un precio muy interesante, y se convierte en uno de los cabrios más vendidos en los Estados Unidos. Y empiezan a preparar ya lo que será la tercera generación del Chrysler LeBaron. Y aquí es donde entra Maserati en la historia. Apellidándose Iacocca, está claro que algo de parentesco con Italia tiene, pero aparte de ese parentesco italiano,
Lee Iacocca conoce a De Tomaso porque ya han colaborado antes en el desarrollo del De Tomaso Pantera, que montaría algunas mecánicas de Ford en la etapa en la que estaba en Ford. Ese parentesco entre Iacocca y De Tomaso va a fomentar una idea que a priori parece muy buena en la mente de Iacocca, y es que ¿por qué no hacemos un coche vinculado con la élite y con el lujo, y después vamos a hacer una versión más económica de ese coche, pero vamos a hacer que el caché de ese coche más económico suba porque tiene parentesco con un modelo de más caché? Así es como empieza a gestarse el desarrollo del Chrysler TC by Maserati. Un descapotable con hardtop que sería diseñado en colaboración entre Maserati y Chrysler, y que tenía previsto lanzarse al mercado en el año 85-86, un año o un poco más de un año antes que el LeBaron 3, y que lo que haría sería eso, intentar subir el caché del LeBaron 3. La idea suena muy bien, pero luego las cosas no salieron tan bien. La colaboración entre Módena y los Estados Unidos es un auténtico desastre. Cada vez que hay una reunión entre los ingenieros de un lado y otro del Atlántico, pues casi acaban a las manos, y el proyecto del Maserati, del TC by Maserati, se va alargando en los plazos y hace que el modelo salga al mercado en el año 88, a mediados del año 88, ya como Model Year 89, después de que se lanzase al mercado el LeBaron 3, que aparece en 1987, un año y pico antes. Es decir, estaba previsto sacar el TC by Maserati un año antes que el LeBaron 3 que tenemos aquí, pero sucede todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que en lugar de la gente encontrar un parentesco entre un LeBaron, vaya, el LeBaron se parece al Chrysler TC, y subir el precio de los LeBaron, lo que sucede es que nadie entiende por qué van a pagar $35.000 por un Chrysler TC by Maserati cuando un Chrysler LeBaron tiene 2 plazas más y cuesta $18.000, casi la mitad. Esto convierte al proyecto del TC by Maserati en un auténtico fracaso. Se venden 7.000 y poco unidades, cuando estaba previsto vender en el entorno de las 10.000 unidades al año, así que en el año 90 cesan el proyecto del TC by Maserati, quedan algunos Model Year 91, pero en realidad es porque se producen a partir de agosto de 1990, y como digo, se cesa la producción de este descapotable en 1990, con 7.000 y poco unidades. El LeBaron continuaría, sobre todo en las versiones descapotables, hasta, como digo, pues finales del año 96, incluso algún Model Year 97 llegó a producirse. Las diferencias entre un TC by Maserati van a estar en el frontal. El Maserati tiene una calandra típica de Maserati, un tridente metido en el pentágono de Chrysler bastante llamativo. La verdad es que el frontal del TC by Maserati es muy atractivo, y sobre todo va a tener una distancia entre ejes 20 centímetros o 23 centímetros más corta para hacer al coche un poco más deportivo. Y eso va a hacer que, en lugar de tener 4 plazas, tengamos 2 plazas y un transportín tras ellas bastante llamativo. Y sobre todo el TC by Maserati se ofrece con un hardtop de fibra, que es muy llamativo porque tiene una claraboya redonda, haciendo un guiño a uno de los coches favoritos de Lee Iacocca, el Thunderbird. Como os decía, el LeBaron 3 aparece en 1987, y en 1992-93 aparece el lavado de cara, en el cual pierde los llamativos faros delanteros escamoteables que van ocultos tras una trampilla que se baja de una forma bastante original, y aparece este lavado de cara que busca asemejarse ligeramente a ese Maserati, a ese TC by Maserati, con unos faros a la vista que hacen que pierda parte de la personalidad que tenían los primeros LeBaron 3 con los faros con la trampilla, pero que bueno, a base de verlo, la verdad es que cada vez me está gustando más. Como digo, es un coche económico, era el descapotable más barato que había en el mercado en los Estados Unidos en el año 94, tenía un precio que rondaba, pues eso, los $18.000, y llama la atención, pues eso, que se vendieron más descapotables que coupés de este Chrysler LeBaron. En cuanto al diseño y los acabados, bueno, la verdad es que no están mal los acabados, es un coche que está bastante bien ajustado, y como digo, este frontal con los faros a la vista, pues bueno, hay opiniones para todos los gustos. Yo soy de los que opinan que perdió personalidad, pero a base de irlo viendo y
y haciéndome un poquito, acostumbrándome un poco más a su estética, pues poco a poco voy comulgando más con él y le voy encontrando más atractivo. Por cierto, un detalle que me gusta mucho de los coches americanos en la vista frontal es que prácticamente dejan ocultos por completo los limpiaparabrisas, algo que la verdad es que me molesta bastante. Estéticamente me parece que rompen el diseño de los coches. Y en los coches americanos se preocupan mucho de dejarlos casi enrasados con el capó. En esta vista lateral del Chrysler LeBaron Cabrio, pues vemos un coche con una silueta muy del estilo americano, sobre todo por esta ventanilla lateral y una trasera con una luneta bastante vertical. Como veis, el morro tiene un parabrisas muy inclinado. Esto es prácticamente el mismo parabrisas que el que montaba el Chrysler TC by Maserati. Y a mí uno de los detalles por los que me gusta este coche y me parece uno de los mejores cabrios que se pueden comprar de segunda mano es que la capota tiene una buena calidad, ajusta muy bien y la verdad, no vas a encontrar ningún descapotable en el mercado por el precio por el que se están vendiendo los Chrysler LeBaron en la actualidad. En el entorno de los 5.000, 6.000 euros encuentras unidades que ya están en buen estado y tienes un cabrio de 4 plazas, muy bien equipado, con capota de accionamiento electrohidráulico, elevalunas eléctricos, control de crucero, en fin, coches que están muy bien equipados y, como digo, pues eso, unidades en buen estado. Ya sabéis que siempre os recomiendo mejor comprar un coche que esté caro pero en muy buenas condiciones que uno barato al que haya que hacerle cosas. Un Chrysler LeBaron en buenas condiciones está eso, en el entorno de los 5.000, 6.000 euros y es de los mejores cabrios que te puedes comprar. Uno de los detalles que va a dejar claro que esta unidad se trata de un ejemplar importado de los Estados Unidos es que tiene estas luces de posición laterales que van a ser naranjas delante y rojas detrás. Los modelos europeos carecen de ellas y, aparte de eso, en Europa las luces laterales no pueden ser de otro color que no sean naranjas. La de atrás debería ser naranja, pero bueno, en la importación pues se homologó de esta manera. El LeBaron 3 se ofrece en un principio con 3 niveles de acabado, el LX, el GTC y las versiones más básicas de equipamiento, pero en el año 94 se unifica todo, solamente se comercializan con el acabado GTC y esa unificación de acabados y de equipamiento va a hacer que el precio del coche baje y es cuando se ofrece, pues como os digo, el descapotable más barato del mercado estadounidense, que estaba en el entorno de los 19.000 dólares. Este es un GTC, es del año 94, trae estos tapacubos que son bastante bonitos y le quedan bien con los detalles en dorado que llevan el fileteado, las letras de GTC, etc. Y otro de los detalles muy americanos del diseño de este coche es esa cenefa cromada que corta la línea del coche entre el descapotable y la carrocería de acero. Como os decía, la capota tiene un buen acabado y otra ventaja es que tenemos cristal en la parte trasera y además bastante grande. La visibilidad no es nada mala para tratarse de un descapotable, por supuesto con desempañamiento eléctrico. Os comentaba que una de las cosas que me gustaban de este descapotable es que la capota es de accionamiento automático. Así que vamos a descapotarlo aprovechando que hace sol, para lo cual lo primero es bajar las ventanillas traseras, bajar las ventanillas delanteras. De esta forma no vamos a forzar las ventanillas cuando soltemos la capota. Soltamos estos dos ganchos en la parte delantera, apretamos el botón, los volvemos a cerrar para que luego no estropeen el cubrecapota y ya veis que en apenas unos 15 segundos el coche queda descapotado. Pero bueno, lo bonito llega ahora cuando le montemos el cubrecapota. Para proteger este tapizado interior que iría flaneando cuando vamos con él en marcha, tenemos un cubrecapota que además hace que el coche quede muchísimo más elegante. Es un poco engorroso de instalar, pero si vamos a hacer un viaje en el cual no vayamos a tener que capotar el coche, pues no está de más el ponerlo. Para ello tenemos que meterlo en estas guías, colocarlo aquí y trincarlo con este clip, hacer lo mismo en el otro lado y el resultado ya lo veréis. Como digo, es un poco engorroso de montar, pero la verdad es que estéticamente merece la pena. El coche gana muchísimo en elegancia y, aparte de eso, pues lo que os comentaba, vamos a proteger el tapizado del viento. Luego hay que cliparlo aquí detrás del asiento
y también en la parte trasera. Así descapotados como realmente queda bonito este coche, además con esta combinación de colores que fue uno de los motivos por los cuales nos decidimos a comprar esta unidad, o mejor dicho, se decidió mi padre, que es quien realmente tenía el capricho de este coche. Yo no estaba muy convencido, pero la verdad es que una vez que lo ha comprado, cada vez estoy más convencido de que ha sido una buena decisión. Como cabrio es súper cómodo, el coche funciona muy bien y estéticamente pues cada vez me está gustando más, sinceramente. Aquí veis el resultado con el cubrecapota. Importante que verifiquéis que si estáis buscando un coche de estos que tenga el cubrecapota, porque no sé por qué normalmente lo acaban perdiendo y es caro de conseguir. En cuanto a la vista trasera del Chrysler LeBaron, pues bueno, tal vez sea la más sosa de todo el coche. A mí me recuerda a algunos modelos que había en la época. Por ejemplo, tiene ciertos rasgos que me recuerdan un poco a los del Mazda RX-7 descapotable también, que podéis ver en una de las videopruebas del canal. También al Saratoga, que era contemporáneo de él, etc. Esta versión, que como digo, es importada de los Estados Unidos, tiene algunas diferencias con respecto a las europeas. En las europeas, en lugar de tener esta franja continua entre los dos pilotos traseros, aquí tiene una pieza negra y la matrícula iría entre ellas, dejando estos pilotos de abajo, que aquí son para la marcha atrás, para la luz de niebla trasera, que los modelos americanos no traían. La matrícula cuadrada y estos topes en el paragolpes, en fin, son las principales diferencias entre este modelo, que es una versión americana, y las versiones europeas. En cuanto a las dimensiones, pues hablábamos de casi 4,7 metros de largo y de ancho en torno al 1,76 m. Y de alto, con la capota cerrada, estamos hablando de un coche bastante bajito, en el entorno del 1,30 m, 1,32 m aproximadamente. Los acabados no están mal, ya sé la fama que tienen los coches americanos, pero bueno, la verdad es que aunque es un coche económico, pues bueno, tiene mejores materiales y mejores acabados que, por ejemplo, un Volkswagen Golf, que están a precios mucho más altos que este Chrysler LeBaron. Como digo, pues esta moldura cromada, la tercera luz de freno aquí montada, el cubrecapota, no sé, a mí tiene detalles que sí que me hacen gracia. Sigo echando de menos el SA 900, me parece que era un cabrio mucho más utilizable, pero al igual que el 900 sí que me parece un descapotable muy utilizable porque tiene un buen maletero, incluso aunque lo descapotes y no tengas el cofre que os enseñaba antes. Aquí el maletero sigue teniendo una buena capacidad, las plazas traseras, yo con 1,85 m de estatura, que pone ellas perfectamente. Lo que sí que he hecho en falta es que detrás no tienen reposacabezas. Una de las cosas que me gustan de este LeBaron y que me recuerdan, como os comentaba, al 900 es que tiene un buen maletero. Las formas no son muy regulares porque, bueno, lleva la rueda de repuesto, como ves, en un sitio bastante extraño, pero sí que tiene bastante capacidad. Bueno, ya veis que las formas no son muy regulares, parecería que aquí debería ir la rueda de repuesto, pero no, va ahí en ese hueco junto con el gato y la llave para cambiar los neumáticos, pero tiene bastante buen volumen, no está nada mal para ser un descapotable y sobre todo me gusta que no varía su capacidad de ir descapotado a ir capotado. Además del hueco en el maletero, cuando vamos con la capota cerrada, disponemos de este hueco detrás del asiento trasero que tiene bastante más capacidad de lo que parece. En cuanto a las motorizaciones, os comentaba que el Chrysler, la plataforma K, nace con motivo de la crisis del petróleo y Chrysler desarrolla unos motores de 4 cilindros. Van a ser de 2,2 y de 2,5 litros, atmosféricos y sobrealimentados. Y para las mecánicas V6 va a recurrir a una alianza con Mitsubishi. Y es que Yakoka tenía claro que los japoneses había cosas que las hacían muy bien y uno de los motivos por los cuales sale mal de Ford es la insistencia de Yakoka en utilizar componentes japoneses en algunos modelos. Para los TC by Maserati, además de los motores de 4 cilindros de Chrysler que van con potencias desde los poco más de 100 caballos hasta los 170 caballos del 2.5 turbo, en el TC by Maserati solamente va a estar disponible el 2.5 turbo, el 3 litros V6 y una versión con culata multiválvulas Cosworth, aunque sellada por Maserati, que alcanza los 200 caballos y que son las versiones más buscadas en la actualidad. Este GTC
Lleva el motor de 3 litros, como os decía, de origen Mitsubishi. Este motor tiene 141 caballos y es una auténtica roca. Tened en cuenta que es el mismo bloque motor que montan los Mitsubishi 3000 GT, con prácticamente el doble de potencia a base de 2 turbos y culatas de 24 válvulas. Aquí tenemos culatas de 12 válvulas y una de las ventajas de este motor de 141 caballos es que es de no interferencia, es decir, aunque se rompa la correa de la distribución, no golpean las válvulas contra los pistones, de manera que no preparamos una cantera y un destrozo. Como digo, este motor es una auténtica roca y podría ir asociado a una caja de cambios manual de 5 velocidades o bien a un cambio automático de 3 o de 4 marchas. Este es el automático de 3 marchas más el overdrive. La cuarta marcha es una sobremarcha con un desarrollo salvaje para reducir los consumos y bajar también la sonoridad del motor. Como digo, nos decantamos por esta motorización porque con diferencia es la más fiable. Aquí os enseño la suspensión trasera. Como veis, es un eje completamente rígido. Tenemos esta barra panel que va sujeta allí y ahí. Eso va sujeta en la carrocería y en el eje, y eso lo que hace es controlar los movimientos laterales de la carrocería con respecto al eje, aunque bueno, tienen un inconveniente que luego os comentaré cuando vayamos conduciendo. Como veis, el interior es muy cómodo. El asiento delantero está puesto para mí, 1,85 m, ya veis todavía todo el espacio que quedan atrás para las piernas. Eso sí, no tenemos reposacabezas atrás. Ese agujero que veis ahí es para colocar el cortavientos. Un detalle que me gusta bastante es la iluminación interior. Esas luces se abren al abrir las puertas o con un interruptor, y cuando están las puertas cerradas iluminan muy bien el interior del coche. Tiene esa luz en la puerta, esta, y también unas bajo los espejos retrovisores que son muy prácticas para leer mapas, etc. Las puertas son enormes para dejar un cómodo acceso a las plazas traseras. En la puerta tenemos los mandos del reglaje eléctrico de los asientos y de los elevalunas, así como el cierre centralizado y los espejos retrovisores. Tenemos salida de aire para desempañar las ventanillas. Los espejos retrovisores son muy aerodinámicos y están calefactados, pero la verdad es que no se ve muy bien por ellos, son un poquito pequeños. Y este modelo tiene ya el interior con el diseño más moderno. Al ser un modelo del año 94 ya trae airbag de conductor y de pasajero. Ahí veremos la consola central más adelante en detalle. Y los asientos, que son muy cómodos. Los coches americanos se caracterizan por 3 cosas principalmente. Como allí las velocidades no son muy altas, pues buscan coches en los cuales podamos pasar horas con muchísimo confort. Y para ello, unas buenas butacas, un increíble sistema de aire acondicionado y también muy buen equipo de audio. El acceso a las plazas traseras está bastante bien resuelto. En el asiento delantero abatimos el respaldo y lo empujamos hacia adelante, y ya veis todo el espacio que tenemos para entrar atrás. Nos va a estorbar el cinturón de seguridad. Y una peculiaridad es que, si os habéis fijado, para echar el asiento hacia adelante no he tenido que mover ninguna palanca. Esto está siempre libre, salvo que peguemos un frenazo fuerte, en cuyo caso se bloquean, y para desbloquearlos tenemos que tirar de esta palanca hacia arriba, y de esa forma sí que se desbloquea el respaldo. Pero si no, están siempre desbloqueados. Ahí tenemos otra de las luces de cortesía, también muy prácticas. Este es el cuadro de instrumentos. Como veis, mucha información. Tenemos aquí a la derecha el cuentarevoluciones, el velocímetro con la escala en millas por hora y en kilómetros por hora. Y a la izquierda esas 4 agujas que me marcan tanto el voltaje del alternador y de la batería, como la temperatura del refrigerante, la presión de aceite y el nivel de combustible. Y una cosa llamativa es que, si os fijáis, los testigos tienen palabras: brake, airbag, no tienen símbolos. Esto me ha llamado la atención también en el SA900 porque, no sé por qué, en los coches americanos debe de ser que la gente no entiende muy bien los símbolos y utilizan siempre palabras para que quede claro de qué es ese chivato. Una cosa curiosa la tenemos en esta parte izquierda del cuadro, y es que, si os fijáis, se me enciende esta luz de check, de que verifique las agujas. Y es que, en lugar de tener un testigo para avisarme de si tengo la temperatura demasiado alta, de si tengo poca presión de aceite, de si tengo la reserva o de si no me está cargando la batería, lo que tengo es que se me enciende esa luz, check, y que verifique las agujas. Y después serán las agujas las que me digan qué es lo que está mal: si la temperatura del refrigerante, la presión de aceite, la reserva de combustible o el nivel de carga de la batería. Curioso.
Otra peculiaridad son estos mandos que recuerdan un poco a los del CX, aunque están peor resueltos desde el punto de vista ergonómico, para el manejo de los limpiacristales. En este caso, desde aquí hasta aquí es un potenciómetro que lo que hace sería regular la frecuencia de la posición de intermitencia. Cuando paso ese primer clic, ahí tendría la velocidad fija normal del limpiaparabrisas y en ese segundo clic la velocidad más rápida. Y pulsando esta tecla, el limpiacristales con agua. Por el lado izquierdo tenemos pues algo similar, las luces principales de cruce, las luces de posición. Este de aquí es un reostato que me regula la intensidad de la iluminación del cuadro y en la última posición me enciende las luces de cortesía que os enseñaba antes. Además de la máxima iluminación, en esa última posición, que tiene un clic un poquito más duro, me encendería, como os digo, las luces de cortesía. Y lo curioso es que los intermitentes siguen estando en una palanca convencional, así como las largas. Aquí tenemos la palanca para la regulación de altura del volante. Para terminar con los mandos, tenemos en el volante los mandos del control de crucero y, por supuesto, el claxon. La palanca selectora del cambio tiene la posición de parking, marcha atrás, neutro, D con overdrive, tendría 3 marchas más un overdrive, en el cual tendríamos, pues eso, el desarrollo más largo para bajar los consumos. La posición 3, en la cual el coche anula ese overdrive y nada más tendríamos las 3 primeras marchas. Y después una posición L, en la cual el coche lo que va a hacer es mantener las marchas hasta el régimen máximo de revoluciones, que sería la recomendable, por ejemplo, cuando estamos bajando un puerto, lo que haría sería ir reduciendo para tener mayor retención y freno motor. Y aquí la tecla para el manejo de la capota, un pequeño monedero y la guantera entre los asientos. La postura de conducción es muy cómoda, la verdad es que el coche es muy amplio, las butacas son comodísimas, el volante lo podemos regular en altura, lo que pasa es que, bueno, además de regularlo en altura también varía bastante su inclinación y luego además podemos regular tanto la altura de la parte trasera del asiento como de la parte delantera, hacia adelante, hacia atrás, por supuesto el respaldo. Como digo, encontrar la postura correcta de conducción es muy fácil y es un coche muy, muy confortable. Como os decía, el acceso a las plazas traseras está muy bien resuelto, ya que el asiento corre hacia adelante mucho espacio. Entrar es fácil y una vez dentro, pues echamos el asiento hacia atrás y ya veis que, bueno, me pegan las rodillas con el asiento delantero. Este está completamente echado hacia atrás, detrás desde el conductor iría un poco más cómodo, pero no hay muchos descapotables en los cuales un tío grandote como yo entre bien en las plazas traseras. Y aquí, pues bueno, se viaja relativamente cómodo. Entre las cosas que le he tenido que hacer está el volante, que me lo han tapizado los de la tapicería del Castro, Lito y Javier, que son unos artistas. Tardan bastante en hacer las cosas, pero desde luego cuando las hacen muy bien. El volante que traía lo podéis ver en el vídeo de cómo encerar el coche, estaba bastante feo del sol, etcétera, y era de plástico. Y lo que busqué fue un volante de cuero. Imposible encontrar uno de este color en Europa. En los Estados Unidos me crujían aranceles, así que lo que hice fue comprar en un desguace un volante de un Jeep Grand Cherokee, que es igual, y eso sí, de cuero para que tenga las acanaladuras para poder meter después estas costuras y llevárselo a ellos a que me lo tapizasen en este color, y la verdad es que ha quedado espectacular. Otro detalle que me gusta del LeBaron Cabrio es que el interior está bastante bien rematado con este doble techo, que ya veis que tiene un buen acabado. Le da al coche, pues eso, bastante empaque. Y hay muchos cabrios, por ejemplo en el E30, el arquillado de la capota va a la vista y aquí, pues tiene muy buen acabado, la verdad. Vamos a ponernos a los mandos de este Chrysler LeBaron Cabrio con el motor V6 y a ver cómo se disfruta este coche. Un detalle llamativo es que en esta cenefa de aquí tenemos también chivatos, el de la puerta, el del nivel de líquido de parabrisas, el de si tenemos el capó trasero o el vano motor abiertos, en fin, curioso. Con el cambio automático de 4 marchas, la verdad es que el coche es una delicia, es una caja de cambios que funciona muy bien si buscas suavidad. Desde luego, si buscas prestaciones, pues es bastante parsimoniosa, pero sobre todo lo que destaca es por la suavidad. No te enteras
que va metiendo las marchas. Además también funciona bastante bien el tema este del 3 y de la L cuando circulamos por un puerto y buscamos retener. La iluminación por la noche es muy bonita también. En fin, es un coche que el interior resulta muy acogedor, es muy agradable de conducir y por la noche, pues salvo el defecto de la iluminación que exige pues eso, que nos gastemos la pasta en unas buenas lámparas en los faros, se disfruta mucho. Estas carreteras sombrías en verano son una gozada. Las noches de verano en los descapotables son increíbles también. Y en cuanto a comportamiento, pues me gusta mucho el tacto del V6 porque es un motor que tiene mucho par. Son 141 caballos para un motor de 3 litros, que no es mucha potencia, pero sobre todo aquí lo que han primado es el par motor. De forma que tiene una salida muy buena cuando sales en un cruce, en una rotonda. El arranque inicial lo hace con mucho brío. Y después, pues es un rutero perfecto. Y como la caja de cambios tiene unos desarrollos larguísimos, pues ese motor con ese temperamento percherón le viene muy bien. Y además también, incluso el sonido del motor resulta muy agradable. Lo que menos me gusta de este coche a nivel dinámico, la estabilidad es buena, el comportamiento del chasis no es malo, pero la dirección sí que tiene un tacto muy mejorable. Hay un punto en la dirección aquí aproximadamente en el cual es como si de repente tuviese más asistencia y te quiere meter más en el giro. Y eso no me gusta demasiado. Es una dirección demasiado sobreasistida y no le noto demasiada precisión. El chasis sí me gusta cómo va. Flexa bastante, eso sí, pero el comportamiento es bueno, no está mal diseñado desde el punto de vista de las geometrías de suspensión, etc. Es cierto que, por ejemplo, cuando pasas por un badén, la barra Panhard trasera, como va así en diagonal, pues lógicamente cuando sube hace que la carrocería se desplace unos milímetros con respecto al eje, pero las ruedas siguen en el asfalto en el sitio donde tenían que estar, de forma que el coche mantiene la estabilidad y sobre todo la adherencia, que al final es de lo que se trata. Pero esos movimientos del culo a mí me recuerdan un poco a esa sensación de péndulo que tienes en los 911 cuando estás trazando una curva rápida en autopista y el coche bota un poco, notas ese péndulo atrás que no da ninguna confianza. Es un defecto que también tenía el Saab 900, el Audi 200, perdón, turbo, que traía un eje muy similar a este. En el Saab 900 y en el Saab 9000 eso va mitigado porque aunque tienen barra Panhard, lleva unos brazos de BAT que le dan cierto efecto autodireccional al eje trasero, y ese efecto de la barra Panhard de desplazar lateralmente la carrocería no se apreciaba tanto. Iba mejor guiado que en estos modelos. Vamos a dar aquí la vuelta. Otra de las cosas es que al llevar el motor transversal, pues tampoco es que tenga un radio de giro muy bueno este coche, debido a que hay que dejar espacio a la mecánica atravesada y en los pasos de rueda no hay mucho sitio después para que las ruedas puedan virar mucho en el paso de rueda. El sonido del V6 es una auténtica delicia, es otro de los motivos por los cuales me parece la mecánica más deseable en este coche, porque al final cuando vas en un cabrio lo que te gusta pues es eso, es la puesta en escena, y este ronquido del V6 es súper agradable. No sé si se escuchará bien en el audio. Me voy a callar un poquito, sobre todo aquí a la salida de esta curva cuando acelere, para que se pueda oír un poco. En fin, las prestaciones con 141 caballos son más que suficientes para disfrutar de un descapotable que, como digo, está pensado para pasear y no para apurar los vértices de las curvas. Para eso ya tienes a los Miata. Este coche se disfruta de otra forma completamente distinta. El equipo de sonido funciona muy bien, suena muy bien, la climatización es formidable, el aire acondicionado es una auténtica salvajada lo que enfría esto, incluso puedes ir descapotado con él un día de mucho calor y con el aire acondicionado encendido haciendo una americanada y contaminando muchísimo, porque es la forma menos eficaz de utilizar un aire acondicionado en un coche que es abierto. Pero incluso con el coche abierto, el aire acondicionado es capaz de mantenértelo fresco. Es una auténtica pasada. Y como digo, pues salvo ese tacto de la dirección demasiado sobreasistido, el coche se conduce de una forma muy agradable. Los frenos frenan muy bien, también tenemos mucha asistencia, pero hay gente a la que le puede gustar ese tacto blandito del pedal del freno. Las distancias de detención, desde luego, son buenas. La visibilidad es muy buena, incluso con la capota cerrada, la luneta trasera
es amplia y me permite una buena visibilidad. Y como digo, es un coche súper agradable de conducir. La verdad es que echaba muchísimo de menos tener un descapotable. Me alegro de que mi padre se decidiese a que los últimos años de carnet que le puedan quedar disfrutar de uno, porque además en Galicia se disfrutan una auténtica barbaridad estos coches. En cuanto a consumos, pues bueno, en ciudad ya visteis, está en el entorno de los 13 litros y medio, es un consumo alto, pero bueno, es lo que pasa cuando tienes una caja de cambios automática de convertidor de par que tiene bastante resbalamiento en las arrancadas. Al final también tienes un motor de 3 litros de cilindrada, pero bueno, el motor no es un motor excesivamente dragoncete. En autopista, a los máximos legales, 120 km por hora de cruceros reales, te va a hacer unas medias de 9 litros aproximadamente, y en carreteras secundarias, a los máximos legales también, sin hacer una conducción brusca, nos vamos a estar moviendo en el entorno de los 8 litros y medio aproximadamente. No me parecen unos consumos excesivos para un coche que está en el entorno de los 1.400 kilos de peso, con unas ruedas 205, y que bueno, al final tienes un motor V6 de 3 litros de cilindrada que no puede ser que gaste poco. No me parecen unos consumos exagerados, salvo, como digo, en ciudad. El coche se lleva muy bien, la caja de cambios, como digo, responde muy bien. No es una caja de cambios deportiva, pero responde como tiene que responder en un coche con este planteamiento. Y con el motor V6 la verdad es que el matrimonio es ideal. En fin, a mí me parece un coche muy recomendable. Me sorprendió cuando mi padre de repente me dijo: oye Rubén, búscame un Chrysler LeBaron porque es un coche que me gusta, etcétera. Encontró él este anunciado en una web en Robledo de Chabela, Robledauto, por cierto. La verdad es que el trato fue bueno. El coche fue más caro de lo habitual. Antonio no regala las cosas, sabe bien lo que vende. Y desde luego, si buscáis coches raros, os animo a que veáis su web, la de Robledauto, porque tiene cosas muy interesantes. Sobre todo le gustan los coches americanos, pero tiene cacharros realmente extraños de ver, difíciles de conseguir. Y aunque no regala nada, es un tío de palabra. Así que bueno, os lo recomiendo. Con nosotros se ha portado de forma muy honesta. Ya digo que el coche no fue barato, pero el coche está en buenas condiciones y aparte de eso se comprometió a hacer algunas cosas y las hizo después de haberlo pagado, con lo cual el tío tiene palabra. En fin, ya os digo, a mí me parece un coche muy agradable de conducir, se disfruta una barbaridad el descapotable. Yo era bastante escéptico con los cabrios hasta que, como os digo, tuve el SAP y lo compré no porque quisiera tener un cabrio, sino porque me parecía uno de los coches más bonitos que se han hecho nunca, el SAP 900 Cabrio. Lo compré, lo disfruté muchísimo y ahí fue en donde me di cuenta que los cabrios se disfrutan mucho más de lo que pensamos. Ahí me enamoré de la conducción de un cabrio. No es como ir en moto, pero casi, y desde luego muchísimo más seguro. Ya veis, el coche tiene un rodar formidable, las suspensiones son muy confortables, la típica suspensión de coche americano, suave, balancea, pero bueno, es que como digo, tampoco es un coche que te pida apurar en las curvas, ni muchísimo menos. Aquí lo que quieres es pasear con calma, viendo aquí a las ovejas en esta carretera de la zona de Chenlo. Por supuesto, por la zona de playas, las noches de verano son una auténtica locura y son coches que se disfrutan sobre todo en primavera y en otoño. En verano, pues hombre, en concreto este tiene un aire acondicionado que es excelente y te va a refrigerar bastante, pero en verano casi siempre durante el día vas a ir con el coche cerrado y el aire acondicionado puesto, que es mucho más cómodo. Aquí, pues es un día como hoy, que corre un poquito de brisa, que estás a unos confortables 26, 27 grados, pues aguantas bien, pero desde luego meterte en Málaga o en Sevilla a 40 grados un día de calor, lo único que vas a hacer es coger un torrijón y una insolación y no disfrutar para nada del coche. Así que los cabrios son más bien, pues eso, para zonas como Galicia, Asturias, Santander. De hecho, donde más cabrios se venden es en el Reino Unido, en Inglaterra, donde a priori podríamos pensar que quién anda en un descapotable en un sitio donde está lloviendo tanto. Pero bueno, esa es otra de las ventajas que tiene este coche. La capota tiene un cierre bastante bueno.
El otro día cuando venía desde Coruña para aquí, que de hecho se canceló el concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo porque llovió una auténtica barbaridad y no entró nada de agua, con lo cual, pues bueno, prueba superada en cuanto a hermeticidad. Ya os digo, salvo por el tacto de la dirección, que está demasiado asistida y tiene ese punto ahí en el que parece que todavía se sobreasiste más, el chasis de este coche no va nada mal. Es cierto que flexa bastante, pero bueno, es un descapotable y los descapotables no tienen una rigidez estructural asombrosa. En fin, me parece que el Chrysler LeBaron es el típico coche infravalorado. Yo confieso que soy de los que lo infravaloró muchísimo. Y al principio, cuando mi padre me decía que quería este coche, me eché las manos a la cabeza. Y sobre todo porque a mí me gustaba mucho más el de los faros escamoteables. Pero al César lo que es del César. Fidalgo Senior tenía razón. Y el coche cada vez me está gustando más, la verdad. En fin, toca despedirse por ahora, que se lo devolveré a mi padre, que es quien más lo debe disfrutar, este Chrysler LeBaron, y decir qué son las 3 cosas que más gustan y las que menos gustan de este modelo. Lo que más me gusta del Chrysler LeBaron, la relación precio-producto. No te encuentras ningún descapotable en este momento en el mercado de ocasión que te ofrezca lo que te ofrece este coche por este precio. Así que os animo a que los compréis porque no va a durar mucho la ganga. Lo segundo que más me gusta de este coche es su versatilidad y lo agradable que es de conducir, sobre todo en esta combinación del V6 con la caja de cambios automática de 4 velocidades. Es un coche que invita a pasear, disfrutar de ese paseo al aire libre, del paisaje, de los olores, de la compañía, de poder ir con toda la familia en lugar de ir solamente uno o dos en el coche. En fin, es un coche súper utilizable. Y lo tercero que más me gusta es que, como os decía, este V6 es una auténtica roca mecánica, muy difícil que dé problemas y los problemas que pueda dar son fáciles de solucionar. Por el contrario, ¿qué son las 3 cosas que menos gustan de este Chrysler LeBaron? Bueno, pues por un lado la dificultad para encontrar piezas, aparte de que la mayoría vayan a estar en los Estados Unidos y la importación va a salir por un pico. La verdad es que no es fácil encontrar todas las piezas. Por ejemplo, estoy buscando los lamelunas de los vidrios traseros, prácticamente imposibles de encontrar. Los manguitos de refrigeración los voy a tener que encargar a fabricar. En fin, no es fácil encontrar recambios para este coche. Lo segundo que menos me gusta, el tacto de la dirección. Tiene ese punto en el que empiezas a girar y cuando llegas aproximadamente al cuarto de hora, como que se vuelve más blanda y se mete hacia el interior. Cuarto de hora me refiero de giro del volante. Y lo tercero que menos me gusta del Chrysler LeBaron es que sí que se le nota cierta falta de rigidez torsional. Cuando vas por carreteras que tienen muchos badenes o que hay roderadas en la carretera, sí que se nota cómo flexa el chasis. Pero bueno, no es menos rígido que, por ejemplo, el BMW Serie 3 E30, que también probé aquí en el canal. Sí que se nota mucha diferencia de rigidez con respecto al Saab 900, pero bueno, aquello era una roca con un marco de parabrisas súper rígido. No es de los cabrios menos rígidos que me he encontrado, pero sí que he hecho en falta un poquito menos de flexión torsional en el coche. En fin, yo no me enrollo nada más, os agradezco que hayáis aguantado hasta el final, espero que os haya resultado interesante esta historia del Chrysler LeBaron y la prueba de este cabrio, y como siempre me despido deseándoos mucha suerte y hasta pronto.